Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Yamiro Martín, soy de la Iglesia Virtual Nueva Vida en Cristo, Guerreros del Señor. En el día de hoy quiero compartir una palabra, una enseñanza de parte del Señor, que tiene como título Cómo orar unidos en una congregación. Vamos a hablar de la oración de guerra espiritual. Sabemos que este canal es un canal de guerra espiritual, donde subimos enseñanzas tanto de guerra espiritual como enseñanzas bíblicas. Todo lo que nosotros subimos es a través de la palabra. En este día el Señor puso en mi corazón subir una enseñanza de oración, de guerra espiritual, donde nosotros vemos cómo podemos orar en forma grupal, cuando nos juntamos, cuando nos reunimos con hermanos cristianos, en una congregación, en una iglesia, en una casa, o cuando nos reunimos para orar, para interceder, para hacer guerra espiritual, para reprender todo ataque de las tinieblas. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo debemos orar? Vamos a ir a la palabra. En el Evangelio de Mateo 18-19, dice la palabra del Señor. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. La palabra nos habla de que debemos reunirnos, debemos estar reunidos y orar de una manera donde tenga que haber un acuerdo entre los hermanos para poder orar y pedir algo a Dios. En la traducción lenguaje actual dice: les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que está en los cielos, Él se los dará. Porque allí donde dos o tres de ustedes se reúnan en mi nombre, allí estaré yo. ¿Cómo debemos orar en el momento que nos reunimos para orar en contra de las tinieblas? Hemos visto en estos tiempos, en este caminar con el Señor, en muchas iglesias cristianas, que cuando los hermanos se levantan a orar, a hacer guerra espiritual, vemos que el líder, el pastor que está al frente, empieza a reprender, y los hermanos también. Pero vemos un desorden en la oración. Hemos visto que muchos pastores, muchos líderes empiezan a reprender, empiezan a atar espíritus, y los hermanos hacen lo mismo, pero llega un momento que se empieza a desordenar la oración. No hay un acuerdo, como dice la palabra. Hemos visto pastores que atan los espíritus y los hermanos queman los espíritus. Entonces, en el momento que el pastor dice reprendo todo espíritu de enfermedad, otro dice ato todo espíritu de enfermedad, otro lo quema, el otro lo reprende, el otro lo envía al abismo, ¿ven? Y ahí se hace un desorden. Y la oración no es eficaz. Para que la oración sea eficaz y pueda ser bastante eficaz, que pueda hacer daño al reino de las tinieblas, la oración debe estar en orden, debe haber un acuerdo entre el líder, el pastor, con los hermanos, porque no podemos estar
uno reprendiendo, el otro atando, el otro quemando, y se hace un desorden. Hay muchos que empiezan a gritar, otros empiezan a hablar en lenguas, y bueno, se hace un desorden. Y nosotros somos cristianos donde debemos orar en orden. ¿Cómo es orar en orden? El líder, el pastor que está al frente, debe orar reprendiendo. Si el pastor dice ato todo espíritu, los hermanos tienen que decir atamos todo espíritu. Quemo todo espíritu, la congregación tiene que decir quemamos todo espíritu. O amén. ¿Ven? De esa manera es la manera correcta de poder hacer una oración en orden. Porque si lo hacemos desordenadamente, uno grita por acá, otro grita por allá, se hace un desorden y no pasa nada. Hay un espíritu de desorden. ¿Ven? Y tiene que estar el Espíritu Santo, tiene que estar la presencia de Dios. Pero para que esté la presencia de Dios y la oración sea efectiva, tiene que haber un orden, tiene que haber un acuerdo, como dice la palabra. La palabra dice, les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que está en los cielos, Él se los dará. ¿Ven? Tiene que haber un acuerdo. Si el pastor o el líder está reprendiendo, atando, nosotros tenemos que seguir lo que Él dice. Esa es la manera correcta. Hoy en día vemos que el pastor está reprendiendo, destruyendo una brujería, los hermanos están atando un demonio, el otro está reprendiendo a Satanás, el otro está atando a Satanás, el otro está destruyendo, bueno, y se hace un desorden, y ahí no hay un acuerdo, y ahí la oración queda en vano. Es como si tiráramos piñas al aire, y no vamos a darle al blanco. Entonces, para que podamos hacer una oración eficaz, esto no es tanto en la congregación, también cuando nos reunimos en nuestras casas, cuando oramos, cuando hacemos guerra espiritual, si somos más de 2 o 3 o 4 o más, tiene que haber un acuerdo, tiene que haber uno que sea el que ore, el que reprenda, y los demás apoyando al que está reprendiendo. Hemos visto en nuestro caminar, nuestra experiencia, cuando hemos orado por una persona que ha estado siendo atacada espiritualmente, una persona que estaba poseída por espíritus inmundos, yo he estado orando, reprendiendo, y los que han estado conmigo apoyándome en lo que yo decía. Yo ataba al espíritu, yo decía, ato todo espíritu inmundo, ato todo espíritu inmundo y sale de ese cuerpo en el nombre de Jesús al abismo. Entonces los que estaban conmigo decían amén, o ellos también decían atamos todo espíritu inmundo y lo enviamos al abismo. ¿Ven? Todo correctamente de acuerdo a lo que yo decía. Eso es lo que en una iglesia, en una congregación, se debe hacer para que la oración sea eficaz. Porque si nosotros lo hacemos de otra manera, se hace un desorden y la oración queda ahí nomás, no le afecta en nada a las tinieblas. Lo mismo pasa cuando se manifiesta una persona en una iglesia, el único que tiene que ir a reprender es el líder o el pastor. Los ungieres, los que ayudan, deben estar ahí ayudando. Pero, ¿qué hemos visto? Se manifiesta una persona, va el líder, el pastor, la pastora, los ungieres, y uno le dice te ato, el otro te dice te reprendo, el otro le dice te vas, y se hace un desorden y el demonio no se va. ¿Por qué? Porque hay un desorden y sabemos que Dios es un Dios de orden. Entonces, por eso quería dar esta enseñanza, para que cuando se haga una oración grupal sea en orden y que haya un acuerdo entre los hermanos. Dice,
les aseguro que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que está en los cielos, Él se lo dará. Porque allí donde 2 o 3 de ustedes se reúnan en mi nombre, allí estaré. Entonces, cuando nos reunimos, cuando nos congregamos, tiene que haber un acuerdo. Tiene que haber un acuerdo. Entonces, cuando nosotros le pedimos algo a Dios, Dios nos va a dar, nos va a responder y nos va a respaldar. Dice, porque allí donde 2 o 3 de ustedes se reúnan en mi nombre, allí estaré yo. Ahí está el Señor. Entonces, en el momento que reprendemos, tiene que ser en orden. Tiene que haber un acuerdo. Y ahí estará el Señor. De esa manera, todo lo malo, todo lo que nosotros oremos, reprendamos, va a ser con mucha eficaz. Va a ser una oración eficaz. Una oración que va a ser poderosa, porque van a ser varios hermanos, y va a poder uno ver la gloria de Dios. Esa es la manera correcta. Esta enseñanza es para todo aquel que se congrega, para todo aquel que le gusta la oración de guerra espiritual. No es tanto para cuando nosotros los congregamos, sino también cuando nos reunimos en nuestras casas, con la familia. Cuando oramos con la familia, cuando sentimos que hay un ataque espiritual hacia la familia, debemos reunirnos con la familia, los padres, los hijos. El padre, que es la cabeza, debe orar, reprender, y los hijos, la mujer, apoyar en la oración. No que uno se prenda por acá, otro se prenda por allá, y ahí estaríamos entrando en el error. Sé que muchos líderes, pastores, muchos hermanos siguen estas enseñanzas que nosotros estamos llevando a cabo en este canal. Es para edificación del pueblo de Dios. Somos de la iglesia virtual Nueva Vida en Cristo, guerreros del Señor. Si esta enseñanza, esta palabra fue de bendición para tu vida, dale me gusta, suscríbete, te mando un abrazo y que Dios te bendiga.